Saludos, bienvenido a un nuevo vídeo. En este particular vamos a estar viendo el capítulo cuarto. En él se va a estar hablando de los códigos de conducta y certificación. En el artículo 38 aparece los códigos de conducta y vamos a hablar de ellos. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Los códigos de conducta regulados por la sección quinta del capítulo cuarto del reglamento UE serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Dichos códigos podrán promoverse además por las asociaciones y organismos a los que se refiere el artículo 42 del reglamento UE, por empresas o grupos de empresas, así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica. Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 41 del reglamento UE. Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica. Y además, sin menoscabo de las competencias atribuidas por el reglamento UE a las autoridades de protección de datos, podrán voluntariamente y antes de llevar a cabo el tratamiento someter al citado organismo o entidad de supervisión la verificación de la conformidad del mismo con las materias sujetas al código de conducta. En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos. La Autoridad de Protección de Datos competente verificará que los organismos o entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41 del reglamento UE. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la Autoridad Autonómica de Protección de Datos competente. 4. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 63 del reglamento UE en los supuestos en que ello procediera, según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos 64.1 letra B y 65.1 letra C del citado reglamento. Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto de código al mecanismo de coherencia, se estará lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley orgánica. Punto 5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 del citado reglamento. El registro será accesible a través de medios electrónicos. Y 6. Mediante Real Decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta. En el artículo 39 nos habla de la acreditación de instrucciones de certificación y es simplemente sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control competente en virtud de los artículos 57 y 58 del reglamento UE, la acreditación de las instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del citado reglamento podrá ser llevada a cabo por la entidad nacional de acreditación ENAC, que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. Bueno, ya hemos terminado entonces ya el título quinto, vamos a ver el sexto. Vamos a ver este título que va a hablar de las transferencias internacionales de datos, ¿vale? Esta vez ya fuera del territorio español.
Bien, vamos con el artículo 40 que habla del régimen de las transferencias internacionales de datos. Vamos a ver qué dice. Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento UE, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades autonómicas de protección de datos en el ámbito de sus respectivas competencias. En todo caso, se aplicarán a los tratamientos en que consista la propia transferencia las disposiciones contenidas en dichas normas y en particular las que regulan los principios de protección de datos. Vamos con el artículo 41. En él se habla de los supuestos de adopción por la por la Agencia Española de Protección de Datos. Punto 1. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 letra C del Reglamento UE, cláusulas contractuales tipo para realización de transferencias internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos previsto en el artículo 64 del citado reglamento. Punto 2. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento UE. El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de 9 meses. Quedará suspendido como consecuencia de la remisión del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que se refiere el artículo 64.1 letra F del Reglamento UE y continuará tras su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Autoridad Autonómica de Protección de Datos competente. Bien, vamos con los supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de datos que se regulan en el artículo 42. El punto 1 dice que las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del Reglamento UE, requerirán una previa autorización de la Agencia Española de Protección de Datos o en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos que podrá otorgarse en los siguientes supuestos. A. Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas tipo previstas en el artículo 46.2, letra C y D del Reglamento UE, y cuando la transferencia se lleva a cabo por alguno de los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funden disposiciones incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades y organismos públicos a terceros o de terceros estados, que incorporen derechos efectivos y exigibles para los afectados, incluidos los mencionados de entendimiento, los memorandos de entendimiento, perdonadme. El procedimiento tendrá una duración máxima de 6 meses. Bien, seguimos. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refieren los artículos 64.1, 64.1f, 65.1c del Reglamento UE. La remisión del expediente del citado comité implicará la suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de Protección de Datos o por conducto de la misma a la autoridad de control competente en su caso. Vamos a ver el artículo 43. Esto está un poco engorroso, o sea, la verdad es un poco espeso, es difícil de retener. Y bueno, pues con escucharlo o darle una leída, pues yo creo que valdría para un examen, pero claro, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de Datos o en su caso a las autoridades autonómicas de protección de datos de cualquier transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos, imperiosos, perseguidos por aquellos y la concurrencia del resto de requisitos previstos en el último párrafo del artículo 49 del Reglamento UE. Asimismo, informarán a los afectados de la transferencia de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia.
y lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las actividades llevadas a cabo por las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos, de acuerdo con el artículo 49.3 del Reglamento UE. Y ya vamos a pasar al título séptimo. En él se va a hablar de las autoridades de protección de datos. Esto lo voy a poner con color rojo porque habla de las autoridades de protección de datos en el título séptimo. En el capítulo primero va a estar hablando de la Agencia Española de Protección de Datos y este capítulo se divide en secciones y vamos a ver la sección primera, que es de las disposiciones generales. Pues vamos al artículo 44, que se habla de las disposiciones generales. Vamos a ver qué dice. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015 del 1 de octubre, en fin, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40, será Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente. Bien, esa es la nomenclatura. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. 3. La Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la Fiscalía General del Estado, colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Bien, vamos a pasar al régimen jurídico. El régimen jurídico. Punto número 1. En el artículo 45 dice que la Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE, la presente ley y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40. Punto 2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. Vamos con el artículo 46, que habla del régimen económico, presupuestario y de personal. Vamos a hablar de ello. El punto número 1 dice que la Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado con independencia en los presupuestos generales del Estado. Punto 2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un 3% de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos del personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un 5% del presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los presupuestos generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio, los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecido en el artículo 58 del Reglamento UE. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena independencia. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o será laboral y se regirá por el previsto o lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto del personal establecido en el presupuesto. En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. 7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas. La gestión económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al control de la intervención general de la Administración del Estado en los términos que se establece en la Ley 47/2003. Bien, vamos a pasar al artículo 47, donde se habla de las funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a esta agencia supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del reglamento UE y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento y en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. Artículo 48. Habla de la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a ver. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones y circulares y directrices. Esta presidencia estará auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el título octavo de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a institución alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la presidencia o cuando concurran en ella alguno de los motivos de abstención o recusación previstos en el artículo 23 de la Ley 40, el ejercicio de las competencias relacionadas con los procedimientos regulados por el título octavo de esta ley orgánica serán asumidas por la persona titular del órgano directivo que desarrolle las funciones de inspección. En el supuesto de que cualquiera de las circunstancias mencionadas concurriera igualmente en dicha persona, el ejercicio de las competencias afectadas será asumido por las personas titulares de los órganos directivos con nivel de subdirección general por el orden establecido en el Estatuto. El ejercicio del resto de competencias será asumido por el adjunto en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos y, en su defecto, por las personas titulares de los órganos directivos con nivel de subdirección general por el orden establecido en el Estatuto. 3. La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto serán nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional y, en particular, en materia de protección de datos. 2 meses antes de producirse la expiración del mandato o en el resto de causas de cese cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el BOE de la convocatoria pública de candidatos. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de 3/5 de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de los diputados pertenecientes al menos a 2 grupos parlamentarios diferentes.
La presidencia y el adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. El mandato de la presidencia del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de 5 años y puede ser renovado para otro periodo de igual duración. La presidencia y adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros por lo siguiente: a. Incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena firme por delito doloso. En los supuestos de la letra A, la letra B y la letra C, será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo. Bien, vamos a seguir con el punto 6 para terminar este largo artículo, que dice que los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para no alargarlo mucho. En el siguiente vídeo te espero con el artículo 49. Un saludo y hasta entonces.